ya que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Mire lo que dice la palabra: dame también fuentes de agua. Y dice que Caleb le dijo, o Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Entonces, hermano, ahí vamos a cortar el mensaje, obviamente, porque ya el tiempo estaba un poquito avanzado. Y que el Señor me ayude para ministrar esta palabra, hermano. Porque aquí vemos una conversación entre un padre y una hija recién casada. Usted puede ver la historia. Otoniel se llama el esposo de ella. Por ahí Caleb, el papá de esta muchacha, hace una propuesta y dice, hermano, que el que conquiste esta tierra le voy a dar a mi hija por esposa. Entonces Otoniel habla ahí, hermano, que él fue y conquistó esa tierra y tomó a Axa por esposa. Entonces, esta muchacha ya había sido heredada. Mire, ya el padre ya le había dado una tierra. El padre ya le había dado herencia. El papá, hermano, ya se había despojado de parte de sus bienes y se lo había entregado a ella, a su hija. Pero esta muchacha cuando se da cuenta, hermano, revisa la tierra que su padre le dio y se entera que no hay agua en esa tierra, que es una tierra seca, que es una tierra árida. Dicen otras versiones que es una tierra desértica, no había agua. No había agua, hermano. Y usted sabe, un terreno sin agua, Dios santo, no tiene el mismo valor. Entonces ella, hermano, va ante su papá y le lleva una petición. Y la petición que esta muchacha lleva ante su padre es: papá, la tierra que me diste no tiene fuentes de agua. La tierra que me diste es una tierra seca. La tierra que me diste es una tierra que no es fértil. La tierra que me diste, papá, no me sirve de mucho. Dame por favor una bendición. Mire cómo es la bendición. Agua es igual a bendición. Entonces dame una bendición, dame una fuente. Y dice que el papá, hermano, entonces tomó las fuentes de arriba y las fuentes de abajo y se las entregó. Aplicando esto a la familia, nosotros como padres de familia, hermano, tenemos que tener bien claro, mire, estar bien cimentados en esto, que es cierto que nuestros hijos necesitan educación. Es cierto que nuestros hijos necesitan, hermano, calzado, necesitan vestido, necesitan cosas ahí materiales. Pero no desconozcamos que también necesitan fuentes de arriba, enseñanza espiritual. Hermano, necesitan nuestros hijos ser capacitados conforme a la palabra del Señor. Entonces yo veo esta historia y yo veo que, hermano, Caleb sí le había dado lo material a su hija, sí le había dado las cosas materiales a su hija, pero le estaba faltando, hermano, la fuente espiritual. Entonces en nuestras casas tienen que ver, miren, hermano, tienen que una descender y la otra, hermano, brotar. Cuando usted lee el Génesis, antes del diluvio, nadie conocía la lluvia. Nadie conocía la lluvia antes del diluvio, hermano. ¿Quién decía hoy está lloviendo? Nadie, hermano. No caían las fuentes de arriba, no. Ahí puede verlo en el Génesis. Dice que el agua brotaba de la tierra y así las plantas podían alimentarse, hermano, y reverdecer. Entonces solo habían fuentes de abajo, no habían fuentes de arriba. Entonces en nuestras casas puede estar pasando lo mismo. Solo fuentes de abajo y fuentes de abajo. Y las fuentes de arriba, ¿cuándo las vamos a activar? Solo enfocando a nuestros hijos en lo material. Papi, vamos a la iglesia, no hay tiempo, hay que trabajar, el negocio está bueno. Papi, que tenemos que ir a la iglesia, mira, allá nos enseñan. Ahorita, hermano, no se abren las fuentes de arriba.
No se abren las fuentes de arriba. Entonces hay que activar las dos fuentes, la fuente de arriba y las fuentes de abajo. Y este hombre lo hizo. Ahora, quiero que revisemos un poquito la vida de Caleb. Y en el libro de Josué, capítulo 14, verso 9, mire la declaración que hace este hombre. Libro de Josué, capítulo 4, verso 9. Y aquel día Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que has pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos. Note ahí, hermano, será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios, siendo un jovencito. Mire, ya va a ver usted, entre el versículo que leímos inicialmente a este versículo hay una diferencia de años, hermano, aproximadamente de 45 años. Yo me fui al final de la historia de Caleb, pero ahorita me estoy yendo al inicio de la historia de Caleb. Resulta, hermano, que este jovencito, cuando él tenía todas sus fuerzas, tal vez ahí más adelante nos da chance, hermano, dice que él fue elegido para ser uno de los 12 que iban a ir a espiar la tierra prometida. Él fue uno de los 12, hermano. Él es de la tribu de Judá, y de la tribu de Judá fue elegido Caleb para ir a la tierra prometida, observarla y traer, hermano, un informe de aquella tierra. Pero eso, hermano, eso fue cuando él era un muchacho. Mire, cómo nuestra vida se puede direccionar, cómo nuestra vida puede tomar un rumbo, hermano, pero un rumbo calidad desde nuestra juventud. Ahí hablándole a los jóvenes, desde que son muchachitos, si ustedes se dejan guiar por la palabra del Señor, si ustedes se dejan llenar por la palabra del Señor, ustedes están bien encarrilados para tener un final exitoso. Para que los días de su madurez, para que los días, digamos, hermano, de su vejez sean días llenos de éxito, es necesario, hermano, que nos encarrilemos desde que somos jóvenes. Este era un muchachito cuando fue a la tierra prometida. Él fue y vio, y porque él trajo un buen informe, hermano, a la tierra, el Señor le dio esta promesa y le dijo: la tierra que tú has pisoteado, la tierra la cual tus plantas de tus pies han tocado, esa tierra yo te la voy a dar, y no solo a ti, se la voy a dar a tu descendencia. Entonces, mire, déjeme entrar al mensaje de esta forma. Este hombre, desde muy jovencito, empezó a caminar en aquella promesa. Desde muy jovencito, 45 años antes del versículo que le leí, él recibió esa palabra, hermano. Y desde que recibió esa palabra, él comenzó a caminar sobre la promesa. Hermano, hay cuántas promesas hay en la palabra para nosotros los hijos de Dios. ¿Cuántos versículos podríamos sacar en la Biblia de las promesas que el Señor tiene para su iglesia? Pero no hemos puesto nuestros pies sobre esa promesa y caminar sobre aquella promesa. Tenemos que aprender, hermano, aunque no esté materializado aquello, aunque aquello no sea una realidad, pero nosotros tenemos que vivir como si fuera una realidad. Eso es caminar en la promesa. Aunque no tengamos la bendición, hermano, aún con nosotros, pero caminar en la promesa es creer en esa promesa, que el que lo prometió es fiel, que el que lo dijo, hermano, no va a pasar esta tierra sin antes que se cumpla eso, pero hay que creer. Y eso es lo que nos hablaba, hermano, la palabra, los dones del Espíritu. Entonces, él empezó a caminar sobre la promesa. Eso fue en Números. Hermano, usted lee el Números 14 y ahí está donde él fue enviado. Allí él fue a observar la tierra prometida. Hermano, habían gigantes, amén. Era una tierra poseída por gigantes, amén. Pero él no se fijó en la estatura de los gigantes. Él se fijó en quién había dicho la palabra de que esa tierra la iban a conquistar. Muchas veces nosotros nos ponemos a ver
los obstáculos que tenemos. Y como nos ponemos a ver los obstáculos que tenemos, entonces quitamos la mirada de aquel que lo prometió. Nos enfocamos en ver los gigantes. ¿Qué puede ser un gigante, hermano? Mire, un gigante puede ser nuestra misma mente. Que no puedo, yo no tengo la capacidad. Señor, ¿cómo voy a comprar una casa yo? Mire cuánto gano, ni el salario mínimo gano. ¿Cómo voy a comprar? Estás fijándote en el gigante. Mejor pon tu mirada en aquel que lo prometió. Porque si ponemos la mirada en el que lo prometió, esos gigantes se van a ver chiquititos, hermano. Este hombre dijo: no se atemoricen. Regresó de ahí a la tierra prometida, fue donde estaba el pueblo de Israel y dijo: eso, mire, si nosotros agradamos al Señor, dice ese hombre ahí, si nosotros agradamos al Señor, esos gigantes son como pan comido. Ya lo ganamos. Pero ¿dónde está la diferencia? En que nosotros agrademos al Señor. Entonces este hombre, hermano, regresa. Y a partir de ese momento, en Números 14, él empieza a caminar sobre esa promesa. Él empieza a caminar sobre esa promesa y a creer esa promesa. Y llega a Deuteronomios. Yo quiero leerle este versículo. Deuteronomio capítulo 8, verso 7 dice: porque el Señor tu Dios... Ay, hermano, esto es lo que nos hablaron hoy. Porque el Señor tu Dios te lleva a una tierra buena. El Señor tu Dios te lleva a una tierra de arroyos y fuentes y ríos subterráneos que surgen en los valles y en las colinas. Una tierra con trigo, cebada, vinos de uva, higueras, granados. Una tierra de olivos y miel. Una tierra donde tú vivirás, donde no vivirás en la pobreza. Dice ahí, le leo nuevamente esa parte. Una tierra donde tú no vivirás en la pobreza y donde tendrás todo lo necesario. Una tierra donde las piedras son hierro y donde sacarás cobre de las montañas. Yo no sé si el hermano me vio el mensaje, hermano, no sé. Por ahí dejé la computadora, no sé, será que la abrió y leyó lo que yo traía ahí, no sé, hermano. Pero eso fue lo que habló la palabra. Eso fue lo que habló la palabra profética. Hermano, si no aprovechamos estos días para agarrar eso, ay, hermano, nos vamos a quedar en el desierto dando vueltas como aquella generación que no entró. Porque no hay que desconocer eso también. Hubo una generación que se quedó en el desierto y allí murió en el desierto. Dios reprenda al diablo. Yo no quiero ser esa generación. Yo quiero ser ese Caleb. Yo quiero ser ese Josué que entraron y conquistaron la tierra prometida, hermano. Entonces, mire la promesa. En Números, él agarra y empezó a caminar en esa promesa. Hermano, mire, estudiar la vida de Caleb es algo hermoso, porque ese hombre en Números la recibe y todo el libro de Deuteronomios usted va a escuchar a Moisés dando discursos, a Moisés hablando de la tierra prometida. Miren que cuando estén en la tierra prometida no se olviden de Jehová, aquel que los introdujo ahí, por favor no se vayan tras otros dioses. Hermano, discurso tras discurso. Y yo me imagino ahí a Caleb sentado escuchando a Moisés esos discursos y él diciendo: ahí voy a estar yo, ahí llegaré yo. Esa tierra que brotan ríos, ahí voy a estar yo, Señor. Esa tierra, lo que dice ahí, mire, hermano, este es el tema. Una tierra de arroyos, de fuentes, de ríos subterráneos. Esos son ríos que están bajo de la tierra, que surgen en los valles. ¿Qué es los valles? La parte de abajo. Pero que también dice que surgen en las colinas. ¿Qué es eso? En la parte alta. Entonces, esas fuentes de arriba y esas fuentes de abajo, ¿desde cuándo las vio Caleb? Desde cuando él las venía observando, hermano, pero no observando físicamente, sino que por la fe. Él decía: a esa tierra donde el Señor nos lleva, hay agua arriba y hay agua abajo. Y esa es la tierra donde yo quiero entrar. Y esa es la tierra donde mis descendientes van a estar. Una tierra que fluye, hermano, agua de arriba y agua de abajo.
fuentes de arriba y fuentes de abajo. Entonces este hombre venía alimentando su fe, él ahí escuchando, hermano. Él escuchaba los discursos de su pastor, de Moisés. Él escuchaba su discurso de su pastor. Ahí vamos a ponerlo. Él escuchaba ahí, hermano, que Moisés leía todo aquello y todas las promesas que les daba. Hermano, yo escogí esa, hay muchas, pero por el tema yo agarré esa. Fuentes de arriba, fuentes en las colinas y fuentes en los valles. Fuentes de arriba y fuentes de abajo. Yo me imagino ahí a Caleb sentado, así como está usted ahorita, sentadito, tomando las promesas del Señor. Él decía ahí en su mente, allí voy a estar yo. Señor, mis ojos verán esa tierra. Señor, mi familia será parte de esa bendición. Mis hijos van a heredar esa tierra. Señor, esas promesas yo no las voy a dejar caer. Señor, yo las llevo aquí en mi corazón. Lo que dice tu palabra se va a cumplir. No sé cómo, pero se va a cumplir. No sé en qué momento, pero se va a cumplir. Señor, esas bendiciones que tú estás prometiendo son para mí, hermano. Y él ahí sentado agarrando todo aquello, hermano. Él ahí llenándose de esa palabra, llenándose de esa esperanza. Ese hombre ahí estaba, siendo un jovencito. Y ahí, hermano, adelantándonos más, mire, ahí está el versículo que leía en la ofrenda. Ese ya no lo vamos a leer. Pero pasan ese tiempo, hermano, y en Josué capítulo 14, verso 7, dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué. Aquí ya estaban adentro, hermano. Aquí ya estaban en la tierra prometida. Deuteronomio solo la tenían como promesa, solo estaban caminando sobre esa promesa, pero aquí ya estaban adentro. Y dice que los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y tocante a ti. Los dos únicos de aquella generación que pasaron a la tierra prometida, usted lo sabe, son Josué y Caleb. Hermano, no sé si lo anoté, pero siga leyendo ahí. Yo creo que es el siguiente versículo o dos versículos abajo, donde él dice: hace 85 años, hace 45 años, dice, 45 años, cuando yo tenía 40 años, Moisés me dio esta promesa. Mire qué tremendo esto, hermano. Mire qué tremendo esto. Él va donde Josué, hermano, y le dice: ¿te acordás hace 45 años lo que prometió Moisés acerca de nosotros dos? ¿Te acordás aquella palabra que nos dio Moisés cuando éramos unos jovencitos todavía? ¿Te acordás hace 45 años donde fuimos a aquella tierra? Hermano, o ya estaban ahí, donde venimos aquí, pero solo vinimos a espiar. ¿Te acordás lo que me prometió Moisés? ¿Sabe qué veo aquí, hermano? Es un hombre que no se cansó de esperar la promesa. Es un hombre que no importó cuánto tiempo tenía que transcurrir, pero él sabía que ese día iba a llegar. Es un hombre, hermano, que se aferró tanto a aquella palabra que le dieron cuando era un jovencito, que él, yo me imagino que él decía: no me he de morir sin que esta palabra se cumpla en mí. No me he de ir de esta tierra si esa palabra que me fue profetizada no se materializa en mí. ¿Sabe qué es esto, hermano? Es esperar fielmente en lo que el Señor prometió. No sé cuánto tiempo tenemos de estar esperando promesas, pero yo esta noche te digo algo, hermano: se cumple porque se cumple. Fiel es el que lo prometió. Hermano, si el Señor te dijo que lo haría, Él lo va a hacer. Solo confía, solo toma la actitud de Caleb. Él dijo: no me voy a dar por vencido. Hace 45 años me dieron esta palabra y yo ahora vengo a reclamar esa promesa. Y se enfrentó a Josué y le dijo: dame la tierra. Dame la tierra que me prometió Moisés. Dame la tierra que me prometió allá Moisés cuando yo era un jovencito. Lo tremendo es que ahí ya tenía 85 años.
Lo que me sorprende más es que él dice, con la misma fuerza que yo tenía hace 45 años, es la misma fuerza que tengo hoy. La misma fuerza que yo tenía hace 45 años es la misma fuerza que tengo hoy. Hermano, hay unas versiones que dicen, los mismos reflejos que yo tenía hace 45 años son los mismos reflejos que tengo hoy. Así es que yo tengo las fuerzas para pelear y conquistar esa tierra. Ay, hermano, entonces no nos cansemos de esperar. No nos cansemos de esperar, porque en Isaías hay un versículo. Quiero ver si lo anoté acá. Creo que sí. Isaías 40:31. Ahí los hermanos síganme, porque ya perdí ahí el orden de la enseñanza, porque no puedo dar todo, hermano. Isaías capítulo 40 verso 31 dice: pero los que tienen su esperanza puesta en el Señor. Mira, hermano, esto. Pero los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán sus fuerzas. Les crecerán alas como a las águilas. Correrán sin fatigarse y caminarán sin cansarse. ¿Dónde está el secreto entonces? ¿Por qué Caleb, a pesar, hermano, de que ya habían transcurrido 45 años, él se conservaba con las mismas fuerzas? Porque él tenía el mismo vigor que cuando era un joven un hombre de 40 años. ¿Sabe por qué? Porque él no dejó de esperar la promesa. Él no dejó de creer la promesa. Él, hermano, dijo: Dios me lo prometió y Él lo va a cumplir. Dios lo dijo y Él lo hará. Entonces, el secreto de que nosotros no desmayemos, el secreto de que nosotros no dejemos, hermano, mire, como que ya los brazos se nos cayeron, ya las esperanzas se nos fueron. Hermano, el secreto está en que nuestra esperanza esté en Dios en todo momento. Que esa esperanza, hermano, del cielo no la perdamos, porque eso nos va a mantener con fuerza, eso nos va a mantener activos, eso nos va a tener con vigor, hermano. Y aunque transcurre el tiempo, nuestras fuerzas en Dios van a ser renovadas. Nuestras fuerzas en Dios, hermano, van a ir ahí manteniéndose, para que cuando la promesa llegue y se cumpla, nosotros la tomemos con todas las fuerzas que tenemos y podamos disfrutarla. Yo quiero esta noche, hermano, dejarle, mire, seguramente, y no podemos decir algo contrario, seguramente el Señor está hablando. En Josué capítulo 14, verso 13 dice: él vio la promesa primero, caminó en esa promesa, después fue a reclamar esa promesa. Y en el versículo 13 obtiene la promesa. Dice el versículo 13: entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio la ciudad de Hebrón como propiedad. Por eso Hebrón se volvió posesión de Caleb, hijo de Jefone, el kenicita. Hasta hoy dice, porque creyó. Ahí está, hermano, el secreto. Porque creyó de corazón en el Señor, el Dios de Israel. Hermano, le voy a dar algo que yo he aprendido. No nos pongamos a argumentar al Señor. No nos pongamos a preguntar: ¿cómo es posible, Señor, eso? Señor, ¿y cómo lo vas a hacer, Señor? Eso no importa, hermano. Creámosle al Señor. Creámosle al Señor. Esta noche es una noche, hermano, de desafío. Creámosle al Señor. Si todavía estás alquilando, cree al Señor que te va a dar tu casa propia. Y no le pidas una casa pequeñita, pídele una casa buena al Señor. Él te la puede dar. Él te la puede dar, hermano.
¿Y cómo, hermano? Mire lo que yo gano ahí en la empresa. Mire, hermano, si mi papá nunca tuvo casa. Mire, si todos mis hermanos andan alquilando. Hermano, no pongamos a argumentarnos con el Señor. Creámosle al Señor. Pongámonos en la posición de Caleb. Señor, yo te creo. Señor, estoy en el desierto, pero yo sé que tú me vas a introducir a la tierra prometida. Señor, he pasado escasez, pero no para siempre se trilla el trigo. Vienen tiempos de abundancia para esta casa. Y el Señor quiere dar agua, el Señor quiere dar algo bueno, el Señor quiere ministrar, hermano, su bendición, su bendición. Son tiempos de abundancia. Este hombre creyó de corazón en el Señor y obtuvo la promesa. Ahí se le materializó la promesa. Aquello que solo lo vio, aquello que solo caminó sobre ello, pero todavía no era de él. En este versículo, hermano, se viene a materializar la promesa. Aquello que solo era un sueño, ahora era una realidad. Aquello que solo lo había visto como de lejos, ahora es una realidad y estaba cerca de él. Aquello que solo lo había pensado, solo lo había imaginado, hoy estaba viviendo una realidad y le entregaron una heredad para él y para su familia. ¿Por qué? Porque creyó al Señor. ¿Por qué? Porque nunca dejó de esperar. Transcurrió el año número 1, el número 2, el número 3 y así, hermano, imagínense el 40, el 41, el 42, 43, al 45 le vino la promesa. Entonces, aunque tardare, pero llegará. Aunque tardare, pero llegará. Solo renovemos nuestras fuerzas en el Señor. ¿Cómo? No dejemos de esperar en Él. No dejemos de esperar en el Señor. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en el Señor serán renovados. Y aunque caminen, no se cansarán, no se fatigarán. Y aunque corran, no se cansarán. ¿Por qué? Porque tienen su esperanza puesta en Jehová. Esperemos en el Señor, hermano. Esperemos en el Señor. No dejemos de esperar en el Señor. Hasta que llega al capítulo 15, verso 19. Y ese es con el que iniciamos. Mire esto. Quiero cerrar con este versículo. Me fui al final para ir a ver todo lo que hizo Caleb. Hermano, obviamente no nos dio chance de ver todo, pero yo creo que la esencia de la enseñanza es esta. Una cosa es la obtención de la promesa. Déjeme explicar esto antes de leer ese versículo. Mire, haciendo un recuento así rapidito. Él vio la promesa. Él lo mandaron como espía a ver esa tierra. Él la vio. Él caminó sobre esa promesa. Eso es, hermano, montarnos ahí en la palabra, caminar en la palabra. Él caminó en esa promesa. Después él se sentó a escuchar lo que iba a ver en aquella tierra. Y desde Deuteronomio él escuchó que esa tierra tenía fuentes en lo alto y fuentes en el valle. Y empezó a recibir eso, hermano. Cuando él entra, va y reclama esa promesa. Esa es otra etapa, la reclama. Él dice, hermano, de repente nosotros podemos de alguna forma no reclamar con altanería ni enojados, sino pero sí de repente podemos ir ante el Señor y decirle, Señor, yo he esperado en ti, yo he confiado en tu palabra, yo me he aferrado a tu palabra. Señor, por favor, yo creo que ya es tiempo de que esa bendición venga y se materialice en mí. Eso fue lo que hizo Josué, hermano, o Caleb. Él fue ante su líder, ante Josué, y le dijo, ¿sabes qué? ¿Te acordás lo que me prometieron? Por favor, que eso se dé hoy. Entonces ahí se cumple la promesa. Pero después de cumplirse la promesa, viene una consumación de la promesa. Déjeme explicarle esto.
Porque la promesa completa no era obtener herencias, no era obtener la herencia solamente, sino que la promesa completa es que esa herencia pasara a sus generaciones. Hermanito amado, si tú te conformas con ser bendecido tú, pero que tus hijos no sean bendecidos, yo te digo, estás en nada, hermano. Nuestro objetivo es entregar nuestra herencia, tanto la celestial como la terrenal, entregársela a nuestras generaciones. Pero si solo nos estamos esforzando por dejarle una buena casa a tu hijo, por dejarle un buen carro, por dejarle una cuenta bancaria buena a tu hijo, hermanos, solo cosas materiales a tu hijo, solo estás haciendo parte de lo que el Señor quiere. Solo estás trabajando en una parte de lo que el Señor quiere. Pero la promesa completa es que tú abras las fuentes de arriba y que tú abras las fuentes de abajo sobre tus generaciones. Hay una petición en lo personal, esto es muy mío, pero hay una petición. Yo le digo a mi Señor que mis hijas me superen en todo, hermano. Que mis hijas logren un nivel espiritual mucho mayor al que yo tengo. Que si yo he conocido al Señor, pero realmente que ellos la conozcan mejor que yo. Que ellos logren entender las cosas que yo no he logrado entender en lo espiritual. Que lo logren entender. Que sean mejores, hermano. Eso no es malo, que nuestros hijos nos superen, hermano. Yo anhelo eso. Yo anhelo que mis hijos lleguen a un nivel más alto al cual yo llegue. Entonces hay que abrir las fuentes de arriba sobre nuestros hijos. Hay que abrir las fuentes de abajo. No es malo trabajar para dejarle algo bueno a nuestros hijos. Es bueno, hermano. Lo malo es enfocarnos solo en eso. Lo malo es que todo solo material, material y material. ¿Y lo espiritual cuándo? ¿Y las fuentes de arriba cuándo las vamos a activar? Activemos las dos fuentes, la fuente de arriba y la fuente de abajo. Esta mujer va ante su padre y se da la consumación de la promesa. Ella le dijo: dame una bendición, ya que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Y él le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Ese fue el que leímos inicialmente. Ahí los hermanos de alabanza tal vez me ayudan. Mire, lo que yo puedo ver acá es que Caleb despierta una verdad. Lo que yo puedo ver, hermano, es que Caleb estaba como que estaba dormido. Pero que cuando su hija va delante de él y le hace esta petición, él se recuerda, él dice: es cierto. Si la promesa que yo escuché allá en Deuteronomio, allá cuando estaba sentado escuchando el mensaje de Moisés, la promesa que yo escuché cuando yo estaba allá en la iglesia de Cristo de Benecer sentado, la promesa era que yo a mi descendencia le iba a heredar una tierra con fuentes de arriba y con fuentes de abajo. Pero que Caleb, al verse ya con la promesa en sus manos, hermano, que no nos pase esto, que no nos pase esto. Cuando él vio cumplido su sueño, cuando él vio, hermano, su promesa ya realizada, él se olvidó de lo que seguía. Él se olvidó de la última parte, que era darle a sus hijos esa herencia, pero no le había dado esa herencia a su hija. Lo que le había dado es una tierra seca. Lo que Caleb le había heredado a aquella muchacha era una tierra sin agua. ¿Sabe qué es esto, hermano? Lo que le estamos heredando a nuestros hijos es una vida religiosa. Es una religiosidad. Hay un Dios, amén. Hay que orar a un Dios, amén. Hay que cantarle a un Dios, amén. Pero es algo seco. Es algo seco.
Cuando nuestros hijos, hermano, van a tener experiencias personales con Dios. Cuando en nuestras casas, sin necesidad que usted le diga, entre a su cuarto y haya a su hijo o a su hija derramada en adoración al Señor. Ahí estamos haciendo fuentes de arriba, estamos abriendo fuentes de arriba. Cuando vas a ir a la cama de tus hijos, vas a poner la mano sobre tus hijos y vas a orar por ellos para que tengan un encuentro personal con Dios. ¿Cuántas veces has ungido tus manos y las has puesto sobre tus hijos para que sean bendecidos, para que ellos tengan encuentros con el Señor? Eso es abrir las fuentes de arriba. Pero de repente Caleb, él dijo: yo heredé a mi hija, pero le di una tierra sin agua. Yo le di herencia a mi hija, pero no le di según la promesa que recibí. Inmediatamente él corrigió y dice que le entregó fuentes de arriba y le entregó fuentes de abajo. Es como que le cayó ahí, hermano. Es como que despertó y él dijo: la promesa completa era que yo esta bendición que recibí se la voy a trasladar a mis generaciones. Yo no le voy a entregar a mis generaciones tierras desérticas. Yo no le voy a dejar a mis hijos tierras sin agua. Yo le voy a dejar a mis hijos tierras donde hay fuentes de arriba y fuentes de abajo. Que sus generaciones sean más bendecidos que usted, hermano. Que hayan ríos, no fuentes, que hayan ríos, como lo dice ahí Deuteronomio, que hayan ríos subterráneos. Pero esos ríos subterráneos están en el valle y están en las colinas. Están en la parte baja, pero también están en la parte alta. Bendiciones de arriba y bendiciones de abajo. Póngase de pie. Esto es todo lo que el Señor ha querido ministrar este día.